Un buen día, ingeniero. El día de hoy será la presentación del trabajo correspondiente al componente de construcción de carreteras 1, con el tema de rediseño de la vía del Parque Nacional Podocarpus desde su entrada hasta su refugio Cajanuma. Los autores que desarrollaron el presente proyecto son David Alexander Benítez, Josué Daniel Macas y mi persona Emilio Sebastián Andrade. El contenido que vamos a ver en esta presentación serán los antecedentes, el tránsito y el análisis de alternativas. Dentro de los antecedentes tenemos que el presente proyecto de investigación tiene como objetivo el rediseño de la vía del Parque Nacional Podocarpus desde su entrada principal en la vía Loja-Malacatos hasta el refugio ubicado a 8.5 kilómetros. La intención es abrir esta carretera para aprovechar los recursos naturales de esta zona, destacando su biodiversidad en flora y fauna con un enfoque en el turismo tanto local como extranjero. El objetivo principal del proyecto es rediseñar la carretera del Parque Nacional Podocarpus desde su entrada principal en la vía Loja-Malacatos hasta su refugio. En este proyecto se deberá incluir el rediseño de la carretera, el análisis de tránsito de la zona, parámetros de diseño e impacto ambiental. La justificación del proyecto es que el objetivo primordial de este proyecto es mejorar la infraestructura vial y cumplir con los objetivos académicos mediante la transformación de la carretera que conecta la entrada principal del Parque Nacional Podocarpus en la vía Loja-Malacatos hasta su refugio. Esta iniciativa busca promover la región como un destino turístico atractivo y accesible, lo que a su vez crea oportunidades económicas para la comunidad local y respalda el turismo sostenible. Además, en un contexto académico, este proyecto se alinea con la asignatura de Construcción de Carreteras 1 y proporciona a los estudiantes una valiosa experiencia práctica en el campo de la ingeniería civil, vial y construcción de infraestructuras. En el área del proyecto, el Parque Nacional Podocarpus se encuentra entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Forma parte del Sistema Natural de Áreas Protegidas desde 1982. Alberga más de 4.000 variedades de plantas y es hogar de más de 600 de especies de aves y mamíferos. Entre los ecosistemas tenemos clima de páramo. Este es uno de los que se encuentran a mayor altitud y sus temperaturas oscilan entre 5 grados y 15 grados centígrados. La mayor cantidad de precipitaciones para cada clima y ecosistema se da en los meses de marzo, mayo y de septiembre a noviembre. El clima de bosque nublado es un poco más templado y se encuentra a menor altitud que el de páramo. Sus temperaturas oscilan entre los 15 grados y 24 grados centígrados. En la región oriental existe clima de selva y este tiene una mayor cantidad de humedad y sus temperaturas son más elevadas, registrando 24 grados centígrados. La de biodiversidad y atractivos turísticos del parque, tenemos que la flora, existen entre 3.000 y 4.000 especies de plantas registradas. Entre aves silvestres, más de 622 especies, como gallos de la peña, loros y colibrís. Mamíferos de gran tamaño, como el ciervo, el oso de anteojos, el puma y varios tipos de venado. Los atractivos turísticos que existen en el Parque Nacional Podocarpus son el senderismo, la observación de aves, observación botánica, la monta a caballo y la maravilla natural de las cascadas y orquidiarios en gran cantidad. El turismo del Parque Nacional Podocarpus registró que 15.695 visitantes anuales y que la época más recomendada para visitar el Parque Nacional Podocarpus son las fechas de entre septiembre y noviembre. Descripción de la zona nacional Podocarpus, que se encuentra ubicado en la provincia de Loja. Es una zona de confluencia de la vegetación seca de la costa y húmeda de los Andes, por lo cual tiene gran diversidad de especies y muchas de ellas son únicas. Dentro de la zona del Parque Nacional Podocarpus, a 8.5 kilómetros de la entrada, se encuentra el refugio y centro administrativo del parque, el cual es el punto final de nuestro proyecto. En cuanto al clima, podemos decir que el Parque Nacional Podocarpus, en el sector de Cajanuma, recibe entre 2.000 y 4.000 milímetros de precipitación anual. El clima que presenta en la zona está caracterizado por vientos intensos que vienen desde el este. A su vez, los páramos ocupan unas altitudes que varían entre los 2.800 y 3.800 metros sobre el nivel del mar y se ubican a lo largo de la cordillera oriental de los Andes. En cuanto a las pendientes del terreno, podemos decir que prevalecen las pendientes muy inclinadas con un total de 0.95 kilómetros cuadrados. También tenemos pendientes empinadas
con un total de 0,45 kilómetros cuadrados. Seguidamente contamos con pendientes fuertemente inclinadas con un total de 0,18 kilómetros cuadrados, pendientes ligeramente inclinadas con un total de 0,03 kilómetros cuadrados, y en menor proporción contamos con pendientes verticales con un total de 0,02 kilómetros cuadrados. También, en cuanto al turismo del sector, podemos decir que en el Parque Nacional Podocarpus se encuentra un centro de recepción para visitantes, el cual sirve como un punto de entrada principal a la. Este centro proporciona información valiosa a los visitantes sobre el parque y actúa como una puerta de acceso hacia el sendero que conduce a la laguna del parque. En este sector se ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar senderos y tener autoguiados, entre otras actividades. Para resumir y concluir este capítulo, en este se describen y analizan los antecedentes correspondientes, tanto en el lugar que se realizará el proyecto como en la zona general que abarca el estudio. Se analizó los aspectos generales de la zona, tales como la ubicación, el clima, el relieve, la flora y la fauna, las actividades, entre otras cosas. Estos aspectos fueron considerados tomados en cuenta que el proyecto se encuentra dentro del Parque Nacional Podocarpus. Esto nos ayudó a conocer la importancia de la vía y su influencia en las actividades que se realizan. Finalmente, el proyecto de remodelación de la carretera que conduce al refugio Caganuma tiene un potencial de generar una serie de beneficios significativos para la región. Este proyecto podría impulsar el desarrollo turístico de la zona y, a su vez, la renovada accesibilidad brindaría una experiencia más agradable y más cómoda para las personas menos experimentadas en las excursiones, lo que a su vez podría aumentar la afluencia de turistas. Para concluir, esta vía es importante para mejorar el nivel de servicio que ofrece a los turistas y a las personas que transitan a diario. Tránsito. Para el análisis y estudio del tránsito, se utilizaron los datos que se detallan a continuación. A partir de ello, también se encontraron los valores correspondientes del tránsito promedio de ARA. Como se puede observar en la parte inferior, se trabajó con tres datos de 3 años, 2021, 2022 y 2023. Aquí se obtuvo las ecuaciones lineal y exponencial. Primeramente, la ecuación lineal se obtuvo igual con los datos antes mencionados. Con ello se obtuvo el coeficiente de correlación, que es igual a 0,9, y la ecuación lineal que podemos observar. En segundo lugar, se obtuvo la ecuación exponencial, con el proceso correspondiente, y a su vez también se obtuvo el coeficiente de correlación, como se puede observar, de 0,857. Y se obtuvo la ecuación exponencial. La ecuación con mejor ajuste fue la ecuación lineal debido a su valor de coeficiente de correlación, que es más cercano a cero, aún, como se puede observar. Se obtuvo a su vez los valores de tránsito. Como se puede observar, están el tránsito existente, tránsito atraído, tránsito actual. En esta primera parte, el tránsito existente con un valor de 6. El tránsito atraído, el valor de tránsito atraído en este caso se establece como 0, ya que es una vía que está dentro del parque, por lo cual no atraería tránsito de otras carreteras de la zona. Y el tránsito actual, que se calculó con el tránsito existente y el tránsito atraído, que en este caso sería finalmente el tránsito actual igual a 6 vehículos por día. Continuando con el estudio del tránsito, tenemos lo que es el tránsito futuro. Y según la norma ASTO 1993, se definió un periodo de diseño de 15 años, esto considerando que el proyecto se basa en la construcción de una carretera de pavimento rígido, conformado por dos carriles cuya distribución será 50-50 y que se encuentra en un relieve montañoso. El tránsito futuro será calculado con los resultados del tránsito del crecimiento normal, el incremento del tránsito generado y del tránsito desarrollado. El incremento del tránsito normal lo calculamos en base a la ecuación lineal y en sí usamos la ecuación lineal para todos los cálculos del tránsito futuro, ya que tenía una mejor correlación que la ecuación exponencial. Entonces tenemos un total de 45 vehículos al día en el incremento normal del tránsito. Para el tránsito generado tenemos que oscila entre el 5 y el 25% del tránsito actual. Entonces se asume que el volumen generado es del 20%, teniendo el tránsito actual por el 0,2, tenemos un vehículo al día. Y después se considera que inicia 2 años después de que la carretera se haya puesto en servicio. Por lo tanto, tenemos un valor de 39 vehículos al día. Ahora, el tránsito desarrollado es aquel que se produce por las mejoras que se realizan en tierras adyacentes y no por la estructura propiamente dicha.
Para carreteras construidas con altas especificaciones, el suelo lateral tiende a desarrollarse más rápido de lo normal, generando valores que del orden del 5% del tránsito actual. Se asume como volumen del tránsito desarrollado un 5% del tránsito actual, teniendo un valor de 0,3. Y al final del periodo será 13 vehículos al día. Finalmente, el tránsito futuro, tenemos la suma de todos estos tránsitos teniendo un valor de 97 vehículos al día. Para la composición vehicular se toma en cuenta datos del registro vehicular que se dirigen hacia el refugio de Cajanum. Para ello, consideramos 30 días de registro del mes de septiembre, del día viernes 1 de septiembre al jueves 30 de septiembre. La cantidad de vehículos contabilizados en estos registros fueron 116 vehículos de pasajeros, 6 autobuses y 6 vehículos recreacionales. 90,6 pasajeros, 4,7% autobuses y 4,7 vehículos recreacionales. Dado esto, unimos en una sola categoría los camiones, autobuses y vehículos recreacionales y los consideramos únicamente como camiones. Es por ello que quedaron en total 12 camiones y 116 vehículos de pasajeros, representando los vehículos de pasajeros 91% del total y los camiones un 9% del total. Y dado estos datos, también se consideraron los siguientes tipos de vehículos para la composición vehicular. En primer lugar, el vehículo de pasajeros, siendo el más común, el tipo P, vehículos recreacionales, los autobuses y también los camiones de una sola unidad, porque se los considera, es porque en la vía habrá mantenimiento y habrá movimiento de volquetes por la zona y por ello habrá que diseñar para este tipo de vehículos. En la tabla podemos observar las dimensiones que se ha considerado para cada tipo de vehículo, como la altura, el ancho, la longitud y el sobresaliente de adelante y de atrás. Los radios de giro para el vehículo también se detallan en la tabla para cada tipo de vehículo, teniendo en cuenta el mínimo diseño, la línea central del diseño de la curva y el interior mínimo. Para la distribución vehicular se ha de considerar una distribución del 50-50, debido a que es una vía de tercer orden y no se encuentra con intersecciones importantes dentro del recorrido de esta ruta. Por ello se ha determinado un 50-50 para esta vía. Conclusiones del capítulo. En este capítulo se llevó a cabo el estudio de tránsito correspondiente para poder realizar un correcto diseño de la carretera. A su vez, se recabó información de tráfico vehicular de la zona del Parque Nacional Podocarpus, lo cual nos permitió encontrar los valores de los parámetros de tránsito, tales como tránsito existente, atraído y futuro. Adicional a esto, se pudo hacer un análisis de la composición vehicular, también de su distribución, esto con el fin de analizar las opciones de diseño que se pondrán más adelante y optar por buenas alternativas que sean convenientes para el proyecto y la ejecución para buscar elevar el nivel de servicio para quienes hacen uso de esta vía. Análisis de alternativas. Como se puede observar, tenemos primero la ruta 1. Para ella tenemos los parámetros de diseño que se muestran a continuación. La longitud de la ruta de 9.456,01 metros se hizo también con una gradiente del 8% con descansos y se diseñó para una velocidad de 50 kilómetros por hora. A su vez, también tenemos los resultados del método de Bruce para la ruta 1, en el cual tenemos los desniveles, las pendientes recomendadas, el factor de fricción K, que en este caso es 32, y la longitud resistente de ida, que es de 18.398,07, y la longitud resistente de retorno, que es de 9.711,92. La ruta número 2 consideró los siguientes parámetros de diseño, que fueron en primer lugar la longitud de la ruta 7.397,34 metros, la gradiente considerada un 11% con descansos y la velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora. Los desniveles en el tramo de ida fueron 495, en el tramo de retorno 75. Con esto se calculó los valores de longitudes resistentes. En el sentido de ida se obtuvo que esta ruta tiene 23.237,34
La longitud resistente en el sentido de retorno tenía 15.936.01. Para la ruta 3, los parámetros de diseño, tenemos que la longitud de la ruta es de 7.877.676 metros. Se usa una gradiente del 11% con descansos y la velocidad de diseño es de 50 kilómetros por hora. Los resultados del método de Bruce que tenemos calculados con las longitudes resistentes de ida A y B y las longitudes resistentes de retorno son 28.197.676 y 31.912.720. Para definir la ruta existente se utilizó el programa de Civil 3D, donde mediante trazado obtuvimos la longitud de la ruta de 7.845.5 metros, una pendiente longitudinal promedio de 5.92%, considerando descansos, y una velocidad de diseño que siempre se ha considerado 40 kilómetros por hora. En esto nos calculamos el método de Bruce para esta ruta, en los que los resultados para la longitud resistente de ida fueron de 14.565.50 y para la longitud resistente de retorno 8.709.68. Para el método de pesos absolutos de las rutas, tenemos la comparación de las tres rutas más la ruta existente, teniendo como una calificación de la ruta existente de 26, de la ruta número 1 28, de la ruta número 2 19 y la ruta número 3 25. Luego de asignar las calificaciones correspondientes a cada una de las rutas, incluyendo también la ruta existente, se obtuvo el total de sus calificaciones, finalmente obteniendo mejor calificación la ruta 2 en comparación con las demás rutas. Para el método de pesos relativos de las rutas, al igual que en el método anterior, también se califican cada una de las alternativas, incluyendo la ruta existente. Finalmente, luego de calificar y comparar los resultados para poder obtener cada uno de los puntajes de las rutas, obtuvimos como calificación de la ruta 2 la mejor alternativa, siendo esta de 14.77. Para concluir, podemos decir que con el análisis pertinente de las diferentes alternativas, tomando en consideración los parámetros que corresponden para cada uno de los métodos, los cuales fueron el método de Bruce, el método de pesos absolutos y el método de pesos relativos. Para el método de pesos absolutos se consideró aspectos geométricos y otros aspectos, tales como el alcantarillado, el número de curvas, las pendientes, entre otros, y se cuantificó cada uno de ellos. Los aspectos de los costos se tomaron en consideración tomando como referencia valores establecidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en una evaluación económica realizada por el área de factibilidad. Luego de analizar los resultados obtenidos, se concluyó que la alternativa más favorable es la ruta 2. Esto tomando en consideración los aspectos y sus puntos a favor, como su longitud y calificaciones obtenidas en comparación a las otras alternativas. Gracias.